En esta tarde. Gracias que nos permite, Señor amado, estar aquí reunidos para adorar tu nombre, Señor, bendecir tu nombre. Te pido, amado Dios, que nos ayudes, nos des fuerza, Señor, para continuar, Señor, como iglesia, como pueblo, Señor Santo, y que tu palabra nos siga ayudando y dándonos fuerza y ánimo, Señor. Tú sabes que humanamente siempre necesitamos, Señor, de la fuerza de tu palabra, el poder de tu Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, siempre seguir constantes, fieles, creciendo en ti, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por los hermanos, las hermanas que están aquí, que hacen el esfuerzo de estar aquí, Señor, en tu casa para honrarte y bendecirte, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, iglesia. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces le vuelvo a repetir, vamos a través de la carta de Primera de Pedro. Gloria al Señor. Y esta carta, hermano, Primera de Pedro, es una hermosa carta que nos llena de esperanza, consuelo, de gozo, de amor a Dios, hermano, al ver la forma de cómo Dios usó a este tan defectuoso hombre de Dios, hermano, y donde Dios demuestra que sobre todo es su gracia y amor lo que triunfa sobre todo y todos, hermanos, amén. Gloria al Señor. Así es que dice Pablo a los romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es que nosotros podemos ver que Pedro escribe desde esa perspectiva. Pedro escribe desde esa razón, desde ese razonamiento, hermano, que él, siendo un hombre con tantos defectos, con tantas cosas que hacían falta en su persona, básicamente él, hermano, recibe la gracia de Dios Padre, la gracia de Cristo, hermano. Así es que en cierta forma nosotros tenemos esa identificación con el apóstol Pedro. Quiero dar una rápida biografía de este hombre, hermano. Yo creo que ahí se los dejé también en sus notas. Quiero dar una biografía, pero rápida. Él era el hijo de Jonás, también llamado Juan, ¿verdad? Era de profesión pescador, esa era su profesión. Vivía en la ciudad pesquera de Betsaida, al norte del mar de Galilea. Su nombre era Simón, ¿verdad? Pero el Señor se lo cambia a Pedro. Y eso es parte de lo que significa, ¿verdad? O significa piedra pequeña o pequeña roca. Y su hermano fue Andrés, quien lo trajo a conocer a Cristo, hermano. Y es ahí donde Cristo le cambia el nombre de Simón a Pedro. Este hombre era casado, ¿verdad? Y al parecer su esposa lo acompañaba, hermano, en su ministerio junto a Jesús, ¿verdad? Era común que las esposas de los apóstoles caminaran juntamente a la par de sus esposos siguiendo a Cristo, como precisamente lo dice Pedro en Primera de Corintios capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, que se refiere a Pedro, que también era parte, o era su nombre, mejor dicho, también. Simón, después Pedro, hermano Pedro Cefas. Así es que este era el nombre. Y dice Pablo que este apóstol del Señor, hermano, traía a su esposa juntamente con él. Así es que vemos que es enfático cómo los hombres de Dios y sus esposas los acompañaban a ellos también en esta jornada de servir al Señor. Por eso es que Jesús siempre andaba y tenía un gran número de mujeres que estaban junto a él ayudándolo o compartiendo con él, también discipulándose. Así es que esto es muy significativo, hermano. El Señor también lo escogió no solo como apóstol, sino también como ejemplo de muchas cosas, menos de papa. Amén. El Señor lo escogió como apóstol, lo escogió como predicador, lo escogió como misionero, pero no lo puso de papa. Nunca le dijo, tú serás la cabeza de la iglesia, tú serás el fundamento de la iglesia, tú serás quien sostenga la iglesia. No le dijo, tú serás el líder supremo y vicario mío en esta tierra de la iglesia. Nunca le dijo eso. Solamente le dijo, eres una pequeña piedra donde yo estableceré mi iglesia. Y Jesús se estaba refiriendo al fundamento. Fue un líder entre los 12 apóstoles que el Señor escogió, y él tomaba la iniciativa de muchas decisiones importantes, hermano.
Este apóstol tenía una característica, que tenía una forma de iniciativa. Era un hombre, hermano, que tenía mucha iniciativa, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de la formación del carácter nuestro como hombres de Dios, ¿verdad? Que debemos de tener iniciativa propia, debemos tener ese empuje de tener esa iniciativa en nuestras vidas, en nuestras personas. Así es que este hombre, ¿verdad? Era un hombre así. Él escribió esta carta aproximadamente en el año 64 después de Cristo, desde Roma, hermano, donde aproximadamente 2 o 3 años después, Pedro murió como mártir. Pedro se hizo un teólogo, no por estudios académicos, sino porque él tenía un conocimiento personal de Cristo, hermano. Así es que eso es muy significativo. Finalmente él murió como mártir, crucificado cabeza abajo, o sea, boca abajo, en esa ciudad de Roma, bajo la mano de Nerón, quien también asesinó, fue el que mandó a ejecutar a Pablo. Así es que esta es parte de la biografía de este hombre, no la voy a volver a decir, pero es parte del trasfondo, hermano, de su vida, de su persona, de este hombre de Dios. Así es que en estos estudios, en estas predicaciones que voy a estar trayendo, hermano, no voy a estar tratando a través de puntos, solamente a través de versos, verso a verso. Así es que no espere ver punto 1, 2, 3, solamente vamos a ir verso a verso de una manera expositiva. Así es que acompáñeme, hermano. Razón de esta carta, hermano. Razón de esta carta. Dice Pedro, apóstol de Cristo, y en el verso 1 y 2, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Básicamente la persecución inicial de la iglesia de Cristo, hermano, fue lo que llevó a que la iglesia desde Jerusalén y otros lugares fuera esparcida, ¿verdad? Y llegó a lugares lejanas, como aquí lo menciona Pedro, el apóstol, hermano. Y entonces él, como un apóstol de Dios, está preocupado y tiene ese sentir, ese pesar en su corazón por aquellos hermanos que habían sido, pues por temor o por X cosa, habían sido enviados o habían huido, como usted lo quiera decir, pero habían escapado de esa persecución, hermano, que en cierta manera no decimos, uy, pues qué cobardes, ¿por qué no dieron su vida por Cristo? No, porque también el hecho de huir y escapar e ir a otros lugares, a otras ciudades, a otras regiones, era para que también el evangelio de Cristo se diseminara en esos lugares. Así es que eso es importante. Los cristianos, hermano, eran acusados falsamente por Nerón de haber incendiado Roma. Si usted no sabe, este lunático de Nerón incendió la ciudad de Roma porque la quería reconstruir nuevamente. Él tenía el pensamiento de volver a reconstruir la ciudad de Roma, y entonces él inició el incendio, según los historiadores, pero él culpaba a los cristianos. Él decía, los cristianos son los que están encendidos y han puesto fuego a la ciudad de Roma. Y entonces toda la gente empezó a tener un odio hacia ellos, empezó a tener, hermano, un resentimiento en contra de los cristianos, y por eso esas fueron las razones principales por las cuales ellos salieron huyendo. La diáspora es una frase que a veces escucho a Nayib Bukele, que habla, ¿verdad?, acerca de la diáspora, del salir. Se refiere a los extranjeros, los peregrinos, y para animarlos, hermano, ¿verdad?, Pedro les escribe, y Santiago, por ejemplo, les escribe de la misma manera. Santiago 1:1, no lo busques, se lo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así es que vemos cómo era la manera de escribir de esos hombres, hermano. Hay aquí dos Pedro, aquí en el verso 1 y 2, regresando a 1 Pedro 1 y 2, fíjense lo que dice en el verso 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Por eso decía que Pedro era teológicamente, hermano, si hoy en día nosotros podemos ver, visualizar, ¿verdad?, que la teología, la doctrina de la predestinación, la elección, no es una teología y no es una doctrina calvinista, sino que los apóstoles la predicaron. Estos hombres hablaron acerca de la elección, y Pedro habla en términos teológicos, hermano,
Primero, ahí en sus notas, fuimos elegidos por la voluntad de Dios, hermano. Fuimos elegidos por la voluntad de Dios. Según su presciencia. ¿Qué significa presciencia? Algunos piensan y creen que Dios miró hacia adelante y dijo, fulano me va a aceptar, menganito va a creer en mí, entonces los elijo en base a eso. No. Eso no se refiere, no está hablando de que Dios nos escogió debido a que nosotros íbamos a creer, no, sino que significa que la presencia de Dios significa que Dios lo planeó todo. Todo está planificado por el Señor, o sea, en su presencia, Él miró de antemano lo que creó, lo que haría, lo que hizo en anticipación, hermano. Así es que recuérdense que Dios es eterno y Él está en el pasado como en el futuro, de la misma forma. Así es que Él en su presencia creó ese futuro y creó las cosas, y en esa creación de las cosas, hermano, vemos cómo el Señor, ¿verdad? Vuelvo a decir, nos elige, nos escoge, nos predestina, hermanos. Así es que eso es la base de la salvación. Eso es la base de la salvación. La forma elemental de la salvación se basa en de la salvación se basa en la elección y en la predestinación que el Señor hizo. ¿Por qué? Continúa adelante. Porque fuimos elegidos para obedecer. Fíjense que no dice que fuimos elegidos porque obedecimos. ¿Sí me sigue? Sino que fuimos elegidos para obedecer. No fuiste escogido porque obedeciste. O como dicen los decisionistas, porque yo decidí entregar mi vida a Cristo. No. Sino porque el Señor te escogió para que obedezcas. Lo dice en el verso 2, para obedecer. Así es que nosotros creímos en el Señor porque para eso nos escogió Él. Así es que eso es parte esencial, hermanos. Parte esencial de lo que significa la salvación, la vida en Cristo. Fuimos elegidos ahora los cristianos. ¿Para qué me eligió el Señor? Si usted busca una respuesta a su vida, bueno, ¿para qué me elegirá el Señor? Créemelo que para hacerle el cuento no, sino para que obedezcamos, para que seamos gente obediente al Señor, hermanos. Así es que eso es la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, y la elección nos lleva a eso, a que nosotros creamos. Y vuelvo a decir, si usted dice, no, es que Dios desde antes me miró que yo iba a obedecer, por eso me eligió a mí. Este pasaje nos dice totalmente lo contrario. Él nos escogió para obedecer. Continúa adelante. Expatriados y perseguidos con un propósito. Expatriados y perseguidos con un propósito, hermano. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, fue el propósito que Jesús profetizó en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que ese propósito tenía que cumplirse, y por eso, hermano, la iglesia que vivía cómodamente en Jerusalén, en Roma, o donde sea, era básicamente, tuvo que venir la persecución para que pudieran activarse la vida espiritual de estas personas, hermano, porque ¿cuántos se recuerdan cómo la iglesia se formó? La iglesia se formó, dice la Biblia, bueno, el libro de los Hechos nos dice que la iglesia, hermanos, ¿verdad? Todos vivían felices, contentos, compartiendo todo, nadie tenía por propio lo suyo, todos compartían con los necesitados, vendían las cosas, casas, las propiedades para traerlo a la iglesia, alimentaban a los pobres, vivían un entorno de amor, de gozo, de paz, de felicidad, de armonía, hermano, de tanta comodidad. Dice la escritura que solo se reunían solamente para compartir las escrituras, la oración, la comunión, el partimiento del pan. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen qué bonito, hermano? Qué bonito. Pero ese no era el propósito de Cristo. Eso no fue la creación de Cristo.
Cristo dijo que serán testigos por toda la tierra, hermanos. Toda la tierra. El propósito de Cristo era que su iglesia, hermano, fuera a los lugares más lejanos o a donde, porque estaba iniciando, hermano, para llevar el evangelio de Cristo a otros lugares. Ese fue el propósito esencial de la dispersión y fue el propósito esencial de la tribulación y la persecución que vino sobre la iglesia. Así es que entre más una iglesia más cómoda está, más difícil es que haga la voluntad de Dios, hermano. Entre más cómoda y más placentera está la situación de la iglesia, hermano, básicamente es mucho más difícil que hagan la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Vuelvo a decir, porque pues elementalmente, humanamente, nos gusta la comodidad. Amén, hermano. Nos gusta la comodidad, nos gusta que todo esté sin ningún contratiempo, que nada esté alterando nuestro entorno ni nuestro orden. Todo queremos que esté bien, ¿verdad, iglesia? Así es que, bueno, no quiero andar en eso, pero si tú te has metido, porque yo los miro y los conozco, hermano, y francamente, algunos tienen una vida tan cómoda, que sus únicas preocupaciones son sus deudas que ustedes mismos echaron. Esa es la verdad. Pero por otro lado, hermano, en la obra de Dios, hacia la obra de Dios, básicamente no hay ninguna eficacia. Tiene que venir algo de parte de Dios, ¿verdad? Para que esas almas, esas personas se activen para hacer la obra de Dios, como sucedió con la iglesia principalmente. Vamos adelante, guardados para heredar, hermanos. Guardados para heredar. Entramos al verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es que Dios nos ha preservado, nos ha guardado para esa herencia de su gloria. Primero, Pedro identifica al Padre como el Padre de Cristo. Eso es la elementalidad del cristianismo. Los antiguos, hermano, el antiguo Israel identificaba a Dios como el creador, el redentor y como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, hermano, en el cristianismo, el Padre es Padre de Cristo, y entonces Cristo es básicamente la cabeza del cristianismo. Así es que esa es la forma elemental como ha funcionado, y como en el Antiguo Testamento solamente conocían al Dios de los cielos, pero hoy en día Cristo nos ha dado a conocer, se dio a conocer él mismo como el Hijo de Dios. Segundo, hermano, dice la Biblia que nos dio vida, o sea, renacemos para una herencia viva, real, no esperanzas muertas como las que tiene el mundo. Tercero, recibimos esa herencia porque pertenecemos a la familia. Los que no son de la familia de Dios no reciben herencia, hermano. Es así, cuando se muere la abuela, ¿a quién le deja las cosas? ¿Qué dicen? A nadie, porque allá nos andamos peleando. ¿A quién le deja las cosas la abuela, hermanos? A los hijos, ¿verdad? Imagínate que la abuela muere y no, pues la herencia le queda a los hijos de los vecinos. De ninguna manera, la herencia es para los hijos. De la misma manera, la forma que Dios ha preservado la herencia es para sus hijos, porque somos su familia. Así como Israel, hermano, recibió de herencia Canaán, así la iglesia recibe una herencia de los cielos, como dice en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa herencia es incorruptible, no se degenera. Pedro lo dice aquí, hermano, que en el verso 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿en dónde? No en la tierra, sino en los cielos. ¿Sí?
sin contaminación del pecado, no se degenera, es inmarcesible, jamás pierde su magnífica gloria. Esa es la herencia que Pedro aquí dice. Y el poder de Dios que opera en la fe del creyente para ser preservado para esa salvación. Así es que cuando el Señor nos ha dado vida y nos ha hecho renacer, como dice ahí en el verso 3, nos hizo renacer para una esperanza viva. El Señor te hace renacer en una forma, hermano, que jamás el cristiano verdadero hijo de Dios se deteriora. Por eso es importante que las personas nazcan por obra del Espíritu de Dios usando la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la simiente incorruptible. Así es que cuando los hijos de Dios son nacidos de Dios y de la palabra de Dios, por eso el deber de cada predicador en la tierra debe ser predicar la palabra de Dios para que la gente nazca verdaderamente, porque es lo único que garantiza que esa persona va a permanecer para siempre, hermanos. Así es que vemos hoy en día, hermano, mi amado hermano, que como las iglesias se están haciendo muy aburridas, se están haciendo muy monótonas, se están haciendo, fíjate, yo he conocido personas que dicen, yo me voy de esta iglesia porque aquí no hacen nada. Pues, ¿qué quieren que hagamos? Somos una iglesia, no somos un circo. No somos un bar, no somos un centro de baile, somos una iglesia. Y la iglesia que no permanece por la palabra, tarde que temprano va a llegar a esa situación. La gente se va a aburrir, la gente se va a enfadar, se va a sentir cansada y va a decir, ¿a qué voy si ahí no hacen nada? Nada más una hora ahí cantando y otra hora en la enseñanza y vámonos para la casa y ya, se acabó todo. Déjame decirte una cosa, hermano, ese no es el pensamiento de los hijos de Dios. Por eso muchos ministros que no son más otra cosa más que ángeles de luz que se disfrazan de luz, han convertido la iglesia en lugares de entretenimiento en vez de predicar la palabra de Dios que los lleva a una herencia incorruptible e inmarcesible, hermanos. Y digo esto porque pues a veces uno mira y escucha ya tantas cosas que uno, pues yo me acuerdo cuando me convertí, cosas que nunca yo me imaginé ver y escuchar. Así es que es muy importante que entiendas cuál es la razón de la iglesia. Mira, muy fácil. Ahorita, mientras todo está chévere, todo está bien, todo está tranquilo, todo está en calma, estamos en prosperidad, pues todo está bien, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo para servir y amar a Dios, porque van a llegar tiempos en los cuales vas a ser probado, dice la Escritura. Pero entonces, es lo que voy a hablar ahorita, pero entonces, hermano, nosotros tenemos que pensar, Señor, ayúdame a dar ir con una devoción total y absoluta a adorarte, a servirte, a amarte. La semana pasada o antepasada les decía que ya basta el tiempo con el cual nuestro cuerpo anduvimos allá ofreciéndolo al mundo, al pecado, sino que ahora lo ofrezcamos, hermano, como un sacrificio vivo al Señor. Señor, ¿dónde requieres mi persona? Y mi persona me refiero al pensamiento, al alma y al corazón, al cuerpo. ¿Dónde lo requieres? Allí estaré, te voy a servir. Vamos adelante. Guardados en el fuego de la prueba. Guardados en el fuego de la prueba. Versos 6 y 7. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es que el Señor te guarda para una herencia en los cielos, pero también el Señor te guarda mientras estemos en esta vida. Si es que pasas pruebas, porque te vuelvo a decir, que yo sepa,
que yo vea como pastor, las únicas pruebas que la iglesia de hoy en día pasa son deudas y afanes, hermanos. Porque yo no sé, quisiera un día que alguien viniera y me diga, pastor, ¿sabe qué? Que se nos perdió, no sé, se nos perdió 6 meses, fulano, menganos, menganita, sultanita. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué no la miramos por 6 meses? Pastor, es que me encarcelaron porque fui a predicar y me echaron a la policía y me metieron a la cárcel por predicar a Cristo. Créemelo, que te vamos a hacer un monumento allá afuera. Te vamos a poner una estatua ahí enfrente. Aquí está nuestro primer héroe del Señor. Amén, hermanos. Pero de ahí en adelante, ¿cuáles son tus persecuciones? ¿Cuáles son? Yo sé que ustedes se creen más buenos que Dios y que somos, lógicamente, si somos buenos que Dios, son más buenos que yo, lógicamente. Entonces tienen otro pensamiento. Ay, pobrecito, no, es que usted no sabe, pastor, lo que los hermanos, las hermanas sufren. ¿Qué sufren? Es mi pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es el sufrimiento? Y hay tantos temas que Pedro habla, hermano. Sufres por un esposo impío, sufres por unos hijos impíos que no conocen a Dios, sufren por enfermedades que, bien dice Pablo, enfermedades que vienen por la misma desobediencia. ¿Qué es el sufrimiento? Es una cosa, hermano. Dios, el Señor aquí nos dice en el verso 6 y 7, hermano, fíjate lo dice en versos en la primera parte, en lo cual vosotros se alegran. Amén. Se alegran. Aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengan que ser afligidos. Las pruebas son pasajeras y de poca duración, comparadas a la eternidad, ¿o no, hermanos? Pero esas pruebas se pasan con alegría. A los antiguos creyentes les daba alegría sufrir por Cristo, hermano. El creyente se alegra por vivir para Cristo y de morir para Cristo. Tiene que vivir con esa alegría en su vida, en su corazón. La fe se somete a pruebas, se va a someter tu fe, no porque Dios no te quiera, no porque Dios te haya olvidado, no porque seas el pato feo de la iglesia, no, Dios te va a someter a prueba tu fe. Dios va a someter a prueba mi fe. Y debes una cosa, si usted dirá, ¿a poco pasó usted pasa? Hermano, claro que sí, los hombres de Dios pasamos pruebas y Dios me prueba. Y parece que el Señor dice, a ver, quiero ver cuánto aguantas, quiero ver cuánto resistes, quiero ver tu convicción, quiero ver tu convicción en mi llamado. ¿Sí me explico, hermanos? Las convicciones en los hijos de Dios. Así es que se somete la fe a prueba para que muchos comprueben cuando pasan las pruebas que su fe es genuina y otros no, hermanos. Todos aquellos que viven lejos o se alejan sin dar frutos, es señal de que su fe es falsa. Quizás en un tiempo los llamamos hermanos porque no los conocíamos, pero ahora que los conocemos, hermano, ni primos somos. No te puedes alejar. No te puedes ir del Señor, no te puedes ir de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una persona se aleja del Señor? Te dirá, no, se alejó de la iglesia, no del Señor. No, estás pero si bien mal. El alejarse de la iglesia, del congregarte, es alejarte del Señor. Es la similitud, porque hay gente que tienen como que las neuronas no les trabajan. No, yo puedo amar a Dios desde mi casa sin necesidad de congregarme. Esas personas les faltan no 2, 3, 4 neuronas, hermano. Porque me dice una cosa, Dios diseñó la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y claramente Pablo lo dice, que somos miembros los unos de los otros. Y les he dado esa ilustración muchas veces. ¿Cuándo usted ha visto una mano que ande ahí sola o un pie? Mira, un pie, ¿a quién se le habrá caído ese pie? ¿Cuándo usted ha visto eso? Que usted encuentre una oreja, esa oreja, a alguien se le cayó esa oreja. ¿Dónde? ¿Cómo? Por eso el apóstol Pablo nos da esa analogía para darnos a entender que en la iglesia, el pueblo de Dios, hay una unión espiritual que no puede separarse. Ahora, si una persona se va
nuestro deber es llamarle y decir, bueno, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Y la persona vuelve a tomar ánimo, vuelve a tomar aliento. Amén. Su fe es probada. Su fe es probada, está siendo probado. El enemigo trata de desanimarlo. ¿Cuántos aquí el enemigo los ha tratado de desanimar? A ver, levante la mano. ¿Cuántos los ha tratado de desanimar el enemigo? A mí, muchas veces. Pero el Señor nos sostiene porque Él nos guardará de toda prueba, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa de aquellos que viven sin frutos espirituales, hermano? Sin una convicción genuina. Porque otro de los grandes engaños de esas personas, ¿sabes cuál es otro de los engaños de esas personas que viven lejos del Señor? ¿Sabes cuál es un engaño de ellos? Que ellos están en una condición espiritual mejor que la nuestra, hermanos. O sea, Satanás es tan astuto que les tergiversa tanto la idea de pensar que están en una condición mejor que nosotros que nos congregamos. Y vuelvo a decir, no es que nosotros seamos mejores, pero por cuanto somos malos es que estamos aquí. Porque necesito la gracia de Dios constantemente. Y es aquí donde, Señor, estoy pasando por pruebas. ¿Qué hago? Escucha la palabra de Dios para que sepas qué hacer. ¿Qué hizo Job con las pruebas? ¿Qué hizo Job con las pruebas? Job capítulo 1 verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. El 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová. El 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo, Dios, tú tienes la culpa. No dijo, es que el Señor me abandonó. No dijo, es que Dios ya se olvidó de mí. No dijo, es que ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? No dijo eso. Así es que nadie en nuestra vida, al menos yo no conozco a nadie en mis tantos años de cristiano, no conozco a nadie que haya sufrido como Job. Nadie, hermanos. Nadie puede venir a mí y me ha dicho, pastor, ¿sabes qué? Perdí a mis hijas, perdí a mis hijos, a todos los perdí en un día. Yo tenía muchas vacas y muchos borregos y se fueron en una tormenta, se murieron. Nadie, yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie que después me diga, y después de que perdí todo eso, mira cómo estoy enfermo, mi cuerpo me cayó una enfermedad grave sobre mi persona y aquí estoy tirado. No conozco a nadie. Mas sin en cambio Job, que pasó todo eso, adoró a Dios. Y más adelante declara ahí en el capítulo 23, verso 10, en el verso 10 dice, mas él conoce mi camino, me probó. ¿Qué dice? Saldré como oro. Algunos el Señor los ha probado y salen como oro, pero de ese oro que te deja una huella verde, hermanos. Te deja manchado todo el cuello y toda la pulsera donde así la muñeca ahí. Aparentan ser oro, pero no son oro. No son oro. Por eso se les predica para que resistan, ¿no, hermanos? ¿Están aquí? ¿Están aquí, hermanos? Por eso se te predica para que al rato no salgas con semejantes tonterías de, yo ya no voy a la iglesia porque me hicieron enojar. Para eso se te predica. Para que dejes de ser un mocoso berrinchudo y maduro, para que crezcas a la madurez e imagen de Cristo. Por eso se gasta tiempo. Si a mí estos mensajes me los dieran en la Walmart, no te dijera nada. Pero se invierte tiempo para que tu vida se edifique sobre Cristo, sobre la roca, para que cuando vengan mareos, ríos y tempestades, no salgas con tonterías. ¿Qué hay? A mí me decepciona la iglesia, me decepcionó el pastor, me hirió medio mundo, estoy herido. No, lo que ha pasado es que Dios ha probado tu fe y eres más falso que el oro que venden. Bueno, no sé dónde venderán oro falso, pero eres más falso que el cobre que aparenta ser oro. No. Job, después de que pasó todo lo que pasó, ¿qué dijo? El Señor me probó
Y salí pulidito como oro. Es más, salí más shineado. Era oro medio opaco. El Señor me probó y salí oro refulgente, hermanos. Amén. Se compara el oro genuino, el oro que tiene valor, ese oro que tiene frutos y resultados, alabanza, honra, gloria a Dios. Filipenses 1, verso 9, dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esa fe que habita en el corazón. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la honra para el oro, la hornaza, para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Amén, hermanos. Entonces Dios cuando nos prueba, a los sus hijos los guarda. Vuelvo a decir, mira, Dios lanza pruebas parejos a todos, a ti y a mí. Tú dices, no, es que el pastor está cerquita de Dios y yo estoy bien lejos. Dios nos prueba parejos. Parejos, no hay excepción de que, ay, a mí el Señor no me prueba, pero usted, ay, pobrecito, nada de eso. Nadie es hijo predilecto ni hijo consentido de Dios, nadie. Todos estamos en el plano correctivo de Dios y nos prueba a todos parejos. ¿Están aquí conmigo? Para que se vea quién es oro y quién no es oro. Quién tiene una fe genuina y quién no la tiene. Eso es así. Así es que el Señor manifiesta eso. Vamos adelante. Guardados para amarle. Regresamos a 1 Pedro, verso 8. Dice, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es la salvación de vuestras almas. Somos guardados para que lo amemos, hermanos. Para que lo amemos. ¿Cuántos aman al Señor? Miren, no los voy a voltear a ver para que no les dé pena. Miren, hermanos, ¿cuántos aman al Señor? Pues porque al final de cuentas Dios mira el corazón, ¿verdad, hermanos? Dios lo mira. Usted puede decir misa, pero Dios mira su corazón y mira su interior. Yo puedo vestirme de una religiosidad externa, de apariencia externa, puedo hacerlo. Pero la realidad de mi vida la mira Cristo, la mira el Señor. Y el Señor mira el interior de mi ser. Así es que el Señor me ha guardado, el Señor te ha guardado. Fíjate, vuelvo a leer el verso 8. A quien aman sin haberle visto. Y en quien creen, aunque no lo han visto, no lo ven. Fíjate. O sea, yo no necesito ninguna prueba extática de Cristo para que yo pueda creer en Él. ¿Por qué? Porque esa es la obra espiritual en el interior que hace el Espíritu de Dios y que mantiene dándole fuerza y poder. La palabra de Dios, la palabra del Señor, esa es la fuerza interior que nos hace amarlo, que nos hace, hermano, tener un amor entrañable por el Señor. Nunca lo he mirado, nunca he escuchado yo nada del cielo, ni he mirado algo que usted diga, oh, es que eso es sobrenatural. Como hay gente muy atrevida que dice, Dios me habló esta mañana. O hay otros que dicen, no, Dios se manifestó a mí. Fíjate una cosa, no es así como nosotros vivimos. Nosotros vivimos, en primer lugar, recuérdate de esto, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos eligió para guardarnos en las pruebas, para guardarnos para una herencia y para guardarnos, hermano, en medio de la lucha, y nos guardó para que lo pudiéramos amar
sin conocerlo. Y cuando Él se manifieste, el Señor nos dará, hermano, el fruto de nuestro amor a Él. Continúa adelante. Guardados para un destino, hermano. Verso 10. Los profetas que profetaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así es que el Señor nos ha guardado también para que nosotros pudiéramos recibir, hermano, y creer y podamos amar al Señor, pero también podamos nosotros mirar y, como dice aquí el apóstol, inquirir, diligentemente indagar. Creo que esa es una de las características de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, cuando leen no solamente la Escritura, aunque la Escritura es la palabra de Dios, no solamente ella, sino cuando leen libros, cuando leen, no sé, cuando ven a Mengano, a fulano ahí en el YouTube o en el TikTok o donde sea, que las redes sociales están saturadísimas de tantas personas, tanta gente, tantos que maestros. A mí me preguntan, me dice, pastor, ¿por qué usted no hace videos en YouTube o en Facebook? Bueno, en YouTube ahí está, lo subimos, sí. Pero ¿por qué no hace videos de TikTok? Varias gente me pregunta. Está saturado esos lugares, hermano. Y cuando, fíjate que a veces salen ahí profetas, que dicen profetas, y empiezan, Racanda, Saya, Maya, hermano, yo, hermana, y nombran el nombre de la persona. Oh, Patricia, te veo, Patricia, Dios tiene algo grande para ti, Patricia. Y entonces yo me meto a interlocutar con ellos, oye, y para mí, ¿qué me espera? Me pronuncia, Leo, que mira que Dios poderoso tiene para ti. Y entonces ya después le pongo un texto bíblico y le digo, oye, ¿pero qué quiere decir esto? Oh, no, Leo, es que ahorita no es tiempo de palabra, ahorita es tiempo de visión y de sueños y de interpretación. Ya les empiezo a decir que son puro cuento, que profetas y apóstoles no existen, porque el Señor, como los de Berea, nos ha llamado a indagar, investigar y ver que tanto pastoras, apóstoles y profetas no son más que gente usurpadora y gente que han falsificado títulos que Dios, en primero a la mujer, la Biblia claramente le dice que no les permitido tener autoridad sobre la iglesia, en primer lugar. Y a los falsos apóstoles y profetas de hoy en día no son más que falsos profetas y apóstoles, hermanos, que han usurpado lo que Dios ya terminó con sus apóstoles en el primer siglo. Y como decía mi tío Nacho, a las pruebas nos remitimos, amén, hermanos. Lo podemos comprobar bíblicamente que todo eso ha quedado atrás. Pero ¿qué nos llamó el Señor? Si los profetas de la antigüedad, hermano, indagaron con diligencia, buscaron, escudriñaron, ¿cuánto más nosotros hoy en día que estamos en tiempos donde hay más falsos maestros, donde hay tantas falsas enseñanzas? Así es que nosotros debemos, por eso vuelvo a decir, no podemos cometer errores, esa clase de errores de creer a falsedades y engaños de hoy en día, porque el Señor no nos destinó a eso, el Señor no nos destinó a fracasar. ¿Cómo que tú comienzas en la verdad y al rato te desvías en la mentira? ¿Cómo está eso? ¿Qué acaso el Espíritu de Dios que está en tu vida se debilitó, te dejó, te abandonó? Se confundió el Espíritu Santo y comenzaste bien con la palabra de Dios y después empiezas a seguir a cualquier charlatán que se te atraviesa. Hace poquito fui a la iglesia donde me convertí, hace casi 34 años. Y el pastor que me enseñó bien porque aquí estoy. Yo creo que él era hondureño y creo que se lo llevó se recuerdan por allá por los 90 y tantos, pasó un huracán enorme, mi hermana murieron, aquí está la hermana que es de Honduras, murieron más, no sé,
Muchísima gente murió, hermano, en ese huracán que atravesó Honduras. Y él cuando venía de Honduras para acá, cuando venía de allá para acá, venía y me buscaba. Leo, ¿cómo estás? Quiero platicar contigo. Y estaba mi esposa, yo iba a verlo, llegaba a otro lugar, yo iba ya a platicar con él, y siempre me decía, wow, qué tremendo, qué bueno que estás en el ministerio. Porque él me vio básicamente conocer al Señor. Él me bautizó. Pero ya después ya no lo miré, porque sospecho que cuando pasó ese huracán, quizás el Señor también lo levantó en ese huracán. Pero, imagínate, yo eso también quiero de cada uno de ustedes, por eso les predico. Por eso les predico, no se anden metiendo a cualquier lugar, no anden creyendo a cualquier persona, no anden escuchando a cualquier, escúchalo, pero disciérnelo. O sea, yo no te puedo decir, no lo escuches, escúchalo, pero disciérnelo. Ya te lo dije, ¿qué hicieron los de Berea? ¿Le creyeron a Pablo? Hermanos, ¿le creyeron a Pablo nada más porque era el apóstol? No. A ver, Pablo, ¿es cierto lo que dices? Vamos a investigarlo. Así es que vemos, hermano, su espíritu en nosotros. Vamos al último. Bueno, el penúltimo. Guardados para recibir el evangelio. Regresamos al capítulo 1, verso 12 de 1 Pedro. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, o sea, para nosotros, a ti, para mí, de hoy en día. Dice, a nosotros se nos administraban las cosas que ahora se les anuncian por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así es que eres guardado, Dios te guardó. Esa vida de impíos que vivíamos, hermano, inconversos, muchos de nosotros estuvimos a punto de morir. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerdan cuando era inconverso? Quizás estuvo a punto de morir, no sé. Pero Dios te guardó para que un día llegaras a cierto punto de tu vida y pudieras creer al evangelio, hermanos. Dios te guardó porque Dios te predestinó y te eligió para obedecer al llamado de Dios, obedecer a ese mensaje de salvación. Así es que después de escudriñar las escrituras, hermano, estos hombres llegaron a entender, los que escribieron la escritura, gran parte del plan de Dios para el mundo y para los creyentes, que el Señor nos preservó en su gracia para que escuchemos el evangelio de nuestra salvación, y debemos de atender a los que predican el evangelio y no tener en poco sus exhortaciones, como dice 2 Corintios capítulo 6 verso 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El 2, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así es que es necesario, importante, muy importante que la gente ponga atención a la enseñanza, a la predicación, y que vaya atendiendo en la voz de Dios en su vida. El Espíritu Santo sigue actuando, no solamente en habernos traído a Cristo, sino para que también escuchemos la palabra de Cristo y creamos en Él, hermano, y crezcamos por obra del Espíritu de Dios. Así es que la salvación en la cual el Señor nos trajo es para que ahora podamos nosotros escuchar y entender y crecer y vivir en el Señor y vivir para Él y vivir por Él. Porque el Señor nos ha llamado a eso. Porque el Señor nos ha traído a eso. Así es que, mis amados hermanos, tenemos una esperanza viva en nuestras personas. El último. No se los di, ¿verdad? El plan de esperanza no fallará, hermanos. No fallará. Quien dice que la salvación se pierde no sabe lo que habla. No sabe lo que habla.
El plan de Dios no fallará porque es el Señor que lo ha hecho, es el Señor el que lo ha planeado, es el Señor el que lo ha creado, es el Señor que lo ha pagado, Él lo ha propuesto, Él lo ha planificado, Él lo hizo desde el principio hasta el final. ¿Cómo? Es la pregunta que fallará eso. ¿Cómo es que eso fallará? Ahora usted dirá, no, pero pastor, vuelvo al mismo. Usted dirá, pero pastor, hay gente que venía a la iglesia, o yo conozco gente que estaban en la iglesia y ahora están perdidos, o están perdidos porque siempre fueron gente perdida. Están perdidos porque nunca conocieron la vida eterna, porque nunca nacieron de una simiente incorruptible, porque nunca recibieron, hermano, las primicias del Espíritu de Dios. Porque esas personas nunca han entendido el plan de Cristo en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Qué vergonzoso y qué vil y qué penoso sería escuchar que los hombres de Dios, fíjate que cuando un hombre de Dios me viene a la memoria, por ejemplo, me viene a la memoria, por ejemplo, este hermano se me olvida, un gran escritor, que hace que como un año y medio, el hermano falló ante Dios. Steve Lawson, hermano, o sea, si haya sido el profeta, no, es lo mismo con esa gente. Si haya sido marroquíes, es lo mismo con esta gente, es lo mismo con estas personas. Pero cuando escuchas a un hombre de estos, o sea, créeme que si uno se puede pensar, es decir, Señor, ayúdanos a cada uno de los que llamamos a ti, porque más que nada es algo muy, muy escandaloso. ¿Sí me explico, hermano? Es muy escandaloso, es algo que pero el Señor nos guarda, nos ayuda, porque el plan de Dios no falla. Ahora, ¿el hermano Lawson perdió la salvación? No, solamente fue descalificado, como dice Pablo. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Vuelvo a decir, no es lo mismo que estos que causan penas todos los días, casi no es lo mismo que estas personas. No es lo mismo. Pero el plan de Dios de salvación no falla. No falla. Usted dirá, ¿pero por qué falló? Por su desobediencia. Por su pecado. Su desobediencia y su pecado y su rebeldía a Dios. Porque vuelvo a decir, hay personas que exteriormente se pueden disfrazar o vestir de mucha espiritualidad. ¿Amén, hermano? Y eso hasta sorprende a veces la vocecita tan dulce y tan sutil, de como que hablan con Dios todos los días, como que a Dios lo miran. No, acabo de ver a Dios y te manda este mensaje. No, es más, en la mañana venía en el camino y Dios me habló en el teléfono. Hablan en una manera como que todos en este mundo estamos dormidos y creemos esa expresiones. No. Tú dices que Dios te habló, como dijo, ¿quién? No me recuerdo, dijo. Tú dices que Dios te habló, enséñame en qué pasaje de la Biblia te habló. Y entonces te puedo decir, amén, es cierto. Pero no me digas que Dios te habló, que Dios, no, eso es inválido. Y aprendan ese consejo, hermanos, mis amados, aprendan ese consejo. Cuando una persona, Dios me habló y Dios, no. Eso es más, usted póngale un signo espérate, no, aquí hay algo que ya no cuadra bien. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Amén, hermanos. Yo sé que ya les dio tristeza, pero viera cuánta preocupación me da a mí, hermanos. Vamos a la conclusión. Pedro se introduce como apóstol de Cristo, que anima a todos los creyentes, salvos, que habían sido salvos, pero dispersados por causa de las persecuciones. Y habían llegado lejos. Yo sí quiero que Dios los lleve lejos, amén, hermanos, pero no en famas mundanas, sino en Cristo. Que el Señor nos lleve lejos, pero a la misma vez con el propósito que Cristo profetizó.
ser testigo hasta el último de la tierra. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a una esperanza viva. Mantengamos esa fe y profesión hasta el último día de nuestras vidas. Y seremos recibidos por nuestro Señor y Dios. Porque Él dijo que el que persevere hasta el fin. ¿Hoy ya se les olvidó, hermanos? ¿Qué dijo el Señor? El que persevere hasta el fin será salvo. Y dicen los grandes teólogos que eso es la perseverancia de los santos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad, Señor.